y a desearles, ¿verdad? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Y gracias a Dios todos estamos sin novedad, especialmente de salud. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con nuestra clase el día de hoy. Entonces les voy a suplicar, ¿verdad? Que tengamos nuestra cámara encendida. Yo sé que algunos pues tal vez están comiendo todavía, otros están ahí acabándose de levantar de la mesa, no de la cama, ¿verdad? Sino de la mesa. Entonces, es bueno verles, ¿verdad? Entonces, ahí veo caras conocidas, algunos y algunos son caras nuevitas, pero no nos habíamos visto muy bien, ¿verdad? Pero estamos siempre a la orden para ustedes. ¿Sí? Entonces, si hubiera alguna duda en el momento, pues pueden preguntarnos, ¿verdad? Sin ningún problema. Si algo pues no se comprende, pues estamos para servirles y especialmente para sacarles de esas dudas. Muy bien, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Nuestro tema el día de hoy pues está muy bonito, ¿verdad? Porque vamos a ver qué nos pasó por acá. Ahí estamos. Muy bien. Es un tema muy bonito porque habla de los ascensos y descensos, ¿verdad? De algunas ciudades que fueron dominantes en un momento determinado. Em, Sabemos muy bien, según la historia, ¿verdad? En nuestro querido país era muy rico en economía, en cuestiones culturales y sigue siendo, ¿verdad? Culturalmente. Pero nuestra economía pues ha venido descendiendo bastante y entonces este tema el día de hoy en nuestra guía pues se trata de ello, ¿verdad? Conocer el ascenso de algunas ciudades y el descenso de otras. ¿Por qué ascenso? ¿Por qué descenso? Porque el ascenso, pues, quiera sí o no, pues antiguamente pues no existían casas de 2 niveles, de 3 niveles, eh, mucho menos existieran tantos vehículos, ¿verdad? Como ahora. Nos podemos dar cuenta que Santa Cruz de Quintana no se da abasto en nuestras calles. Eh, Podemos notar, ¿verdad? De la gran influencia que existe dentro de los vehículos y especialmente pues en cada uno de nosotros que tenemos que movilizarnos, ¿verdad? Y entonces para ello pues Santa Cruz del Quiché ya es parte de estas ciudades, de estos departamentos en progreso y que muchas veces, ¿verdad? No nos podemos dar cuenta de ello, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a ir haciendo muchas situaciones y para ello pues quiero comentarles, ¿verdad? Que las ciudades latinoamericanas se encuentran hoy a frente de esta oportunidad histórica, ¿verdad? El crecimiento insostenible que ha tenido en ciertos lugares en las últimas 6 décadas, o sea, en los últimos 60 años, ¿verdad? Eh, Guatemala, pues lo podemos notar muy bien, de que antiguamente Guatemala existían el anillo periférico, me pareció muy curioso, vi la imagen en las redes sociales de cómo era el anillo periférico en aquel entonces. Era solamente una vía, 2 vías, y todos sus alrededores eran montañosos, ¿verdad? Y que solamente existían entradas de tierra y no se conocían ni los centros comerciales. Pero en la actualidad el anillo periférico es una vía bastante vehicular, ¿verdad? Que existe mucho tráfico, en el cual pues ahora pues podemos notar nosotros alrededor del anillo periférico que existen muchas casas, ¿verdad? Muchos centros comerciales en la actualidad y sobre todo existen varios asentamientos en las montañas que genera el anillo periférico. Y todo ello, pues entonces incluye mucho, ¿verdad? La emigración de algunas personas guatemaltecas, de algunos compañeros guatemaltecos, especialmente de nuestros interiores del país. Para ello, pues utilizan, ¿verdad? Cualquier tipo de tierra que puedan encontrar para poder generar su propia casa, ¿verdad? Y por ello es de que muchos tomaron estas montañas
como futuros hogares, ¿verdad? Pero no se dan cuenta de la gran magnitud que esto puede poseer, que esto puede provocar, ¿verdad? Que se diera un deslave, todas las familias que en ella viven, pues prácticamente morirían, ¿verdad? Entonces, las ciudades, países latinoamericanos, pues se encuentran en todo este proceso, ¿verdad? En toda esta situación histórica que ha generado, en algunos casos, un crecimiento que ya no se puede sostener, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta en, por ejemplo, en lo de nosotros, ¿verdad? Que es Guatemala, en nuestra ciudad capital, el crecimiento se ha dado demasiado que hay personas que ya no pueden tener una casita allá en la capital, entonces tienen que buscar lugares aledaños o tomar el riesgo, así como tienen estos asentamientos, de hacer su propia casa en estos lugares, corriendo el riesgo de morir ellos y sus familias, ¿verdad? Entonces, hablando de situación económica, pues va a generar un déficit, ¿verdad? Ya no se va a poder distribuir todos los servicios porque en esa gran magnitud de personas que van a vivir a la ciudad capital, pues también se va a ver la situación del déficit tanto del desarrollo como de la cuestión educativa, las áreas verdes, ya no vamos a tener muchas áreas verdes y lo podemos denotar, los que tienen la oportunidad de viajar a la ciudad capital se van a dar cuenta que bosques o lugares verdes ya no existen, ¿verdad? Sino que esos lugares verdes que eran en aquel entonces ya fueron tomados como parte de esta situación de crecimiento de las personas que llegan a la ciudad capital. Entonces ya no existe esas áreas verdes y los espacios públicos pues se han reducido por la misma situación, ¿verdad? Que las personas que llegan tienen que buscar dónde construir una su champita, como decimos popularmente, o donde pueden construir unos sus dos cuartitos, aunque sea de madera o de lámina, para poder vivir. Entonces, eso ha generado esas circunstancias, ¿verdad? En lo que se conoce hoy en nuestra ciudad capital y no se diga a nivel internacional, ¿verdad? En muchos países, especialmente las capitales de cada país, pues existe esta situación, ¿verdad? Y esto mismo pues va a generar una vulnerabilidad frente al cambio climático, porque media vez no hay áreas verdes, ya no vamos a poder recibir lluvia y esta lluvia ya no va a tener, la madre tierra pues ya no va a tener de dónde extraer más nacimientos, ¿verdad? De agua potable para nosotros. Entonces, eso va a generar un cierto cambio climático. Entonces, si nos podemos dar cuenta aquí en Santa Cruz del Quiché, pues todavía se puede sentir, ¿verdad? El clima frío. Más sin embargo, si hablamos de Zacapulas, si hablamos de la costa sur, el clima se siente bastante fuerte, ¿verdad? Pero porque hay varias áreas en las cuales pues ha tenido varias tala de árboles, por lo tanto eso ya genera el cambio climático, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, pues tenemos que tener muy en cuenta, muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que va a provocar mi actitud. Existen numerosos estudios, ¿verdad?, en que confirman la efectiva relación entre el ingreso per cápita y niveles de urbanización. Lastimosamente nosotros en la ciudad de Guatemala especialmente, y no se diga, pues aquí también lo podemos observar ya, de que los niveles de urbanización pues como que ha aumentado, ¿verdad? El nexo entre la productividad y la aglomeración pues es un poquito más compleja y en esta, la actividad económica en las ciudades pues también. Para ello pues podemos denotar, ¿verdad?, de que las personas pues que llevan, por ejemplo, a nuestras áreas rurales, y tienen su actividad agrícola y que la cosecha que tienen, pues la llevan aquí a la cabecera, pues no pagan tanto pasaje, ¿verdad? Pero si hablamos de que ellos deben de trasladar su cosecha a la ciudad capital, obviamente el flete va a salir un poquito más caro. Por lo tanto, también va a tener que aumentar el precio de esta verdura que está trasladando o del maíz, de los granos básicos. Entonces, he ahí la situación, ¿verdad?, de que se va a generar y va a aumentar el costo de los productos que van a trasladar. Eh, Supuestamente dentro de unos 25 años, tal vez, ¿verdad?, dejaremos de lidiar con ciudades para construir
y tendremos que trabajar con lo que resulte de los procesos de urbanización actuales. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que en 25 años vamos a poder construir, pero va a ser el resultado de muchas urbanizaciones que en la actualidad están haciendo. Entonces, a más urbanización, o sea, más construcción de casas, a más pérdida de áreas verdes, más vamos a tener la vulnerabilidad y también vamos a tener el conflicto de que ya nuestros hijos, nuestros nietos, ya no van a gozar de esa salud, ¿verdad?, que van a tener naturalmente, sino que entonces ya vamos a tener otro tipo de enfermedades por la misma situación de que ya no existen las áreas verdes. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar el crecimiento y desarrollo de ciudades más sostenibles? Nos aconsejan, ¿verdad?, que exista un grupo emergente, ¿verdad?, que sea el encargado de poder visualizar, de poder proveernos de ciertas charlas o también de poder apoyarnos de ciertas áreas en las cuales pues nos digan, ¿verdad?, qué podemos hacer para que no crezca más esta situación, ¿verdad? Algunos de ustedes me va a decir, bueno, entonces que mejor ya no se vayan a lugares donde no tienen dónde vivir, pero a veces la necesidad laboral es la que los hace trasladarse, ¿verdad? Entonces, este grupo denominado emergente, pues nos va a ayudar a nosotros para poder instruirnos, para poder orientarnos qué es lo que debemos de hacer como sociedad. También de que existe mayor oportunidad de corregir el patrón existente de desarrollo y obtener mayor impacto, ¿verdad? Ya no realizar, ¿verdad?, que solo quiero como el asadón, popularmente decimos, ¿verdad?, como el asadón solo para adentro, para adentro, para adentro, producción y venta, 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 sino dónde está la producción, dónde está la sostenibilidad de mi negocio para que yo de esta manera ya pueda yo tener esa oportunidad de corregir ese patrón, ¿verdad? Porque el patrón pues se nos viene dando desde hace muchos años, como lo hacía mi tío, como lo hacía mi abuela, como lo hacía mi abuelo, como vendía los árboles mi papá, así también lo voy a hacer yo. Entonces, ese patrón se tiene que corregir, ¿verdad? Y buscar siempre el equilibrio y sobre todo, ¿verdad? Buscar ese impacto, ¿verdad? Ese desarrollo que nos ayude a todos, no solamente personales, sino de todo, ¿verdad? Eh, También tenemos las manchas urbanas, ¿verdad? Las manchas urbanas, pues sabemos, conocemos muy bien que las manchas urbanas todavía podemos visualizarlas en la actualidad porque ahí pues como que se va quitando el área verde y entre más construyamos, entre más vendamos tala de árboles para poder construir, vamos a denigrar nuestra naturaleza y ya nuestro ecosistema también ya no se va a dar abasto y lo que va a pasar es de que ya no vamos a ponernos detrás de un árbol para poder cubrirnos del sol, sino que va a generarse también la piel, la cáncer de piel, ¿verdad? Entonces, como personas conscientes, como parte de una sociedad, es importante, ¿verdad?, que conservemos algunas áreas verdes. Eh, no todo es de que me van a pagar 350, 400 por la venta de un árbol y que lo talen y que lo hagan leña, ¿verdad? O que le saquen tablas para poder realizar ciertos instrumentos o ya sea ciertos enseres de madera, pero también debo de pensar en un futuro. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta estar bajo el sol, verdad? Yo creo que a la mayoría de nosotros no nos gusta estar bajo el sol, ¿verdad? Siempre buscamos una sombrita ahí para podernos proteger y, y después decimos nosotros, y si faltaran todos los árboles que hay aquí donde me protege del sol, ¿qué va a pasar con mi piel? Ya no voy a poder salir. Entonces es algo más de conciencia para nosotros los ciudadanos de poder generar esa conciencia natural y poder decir, bueno, si voy a talar un árbol, cumplamos con sembrar 10 arbolitos. Sabemos muy bien que un árbol tarda de 15 a 20 a 25 años para poder desarrollarse. Y entonces 10 arbolitos no es nada a comparación de esos 10, 25 años que tarda el árbol que yo talé y que me dieron 800 quetzales por él, ¿verdad? Entonces, más que todo es de conciencia de nosotros los seres humanos. Y alguno de ustedes me va a decir, ay Dios señor, ¿y qué puedo hacer yo solito? Si todos los demás hacen lo que quieren, pero en nosotros empieza el cambio y si yo hago el cambio, mi familia lo va a notar
y va a decir, ah, hagámoslo pues. Entonces, como familia lo vamos a hacer notar. Entonces ya la comunidad dirá, ah, entonces miren la familia Pérez, miren la familia de Paz, miren la familia Cor, la familia Ordóñez, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos sí cultivan esa situación de naturaleza. Entonces, copiemos el ejemplo. Entonces, eso va generando y se va dando en aumento, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a hacer el cambio, créame que lo vamos a lograr. Es como en la actualidad, también sale por esta situación de la sostenibilidad, de que muchos comemos un risito o una galleta, ¡pum!, la tiramos donde sea. Pero si yo vengo y como algo, bueno, lo doblo, lo meto a mi bolsita del pantalón o ya sea la bolsita a mi mochila si yo llevo, llego a mi casa, lo pongo en la basura y listo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir haciendo ese cambio, pero quiere mucha fuerza de voluntad y mucha iniciativa, ¿verdad? Entonces los orígenes de las ciudades y la civilización como estadio de la evolución social. Para Engels, ¿verdad? Él consideraba que la división del poblamiento entre la ciudad y el campo constituía una característica de la civilización. ¿Por qué razón? Porque si usted le pregunta al abuelito, si usted le pregunta a la abuelita y le va a decir, mira, ¿y cómo era Quiché antes? Ay, mi hijo, antes no habían esas construcciones que hay ahora. Antes era el campo verde. Salíamos ahí sí que con nuestros caballos a carga y nosotros íbamos caminando con nuestro mecapal, ¿verdad? Llevando nuestras ventas. Antes no existían carros, fletes para poder llevar nuestro transporte, nuestra cosecha. Entonces, esa es, para Engels, es eso, ¿verdad? La división que hay entre una ciudad y un campo, ¿verdad? Eh, lastimosamente, pues, por medio de la globalización, se ha generado ciertas áreas en las cuales como ciudadanos, pues también queremos estar a la vanguardia, ¿verdad? A la moda, que mis tenis, que mi pantalón, que mi peinado acá, que todo, ¿verdad? Pero no nos estamos dando cuenta también que estamos perdiendo esas creencias, esa cultura, y no se diga a nivel de infraestructura, ¿verdad? De que todos, si tienen la oportunidad de construir, todos van a construir, pero siempre mantengan un área verdecita, ¿verdad? O un lugar donde usted pueda sembrar árboles frutales que le ayuden también, ¿verdad? Entonces, para Engels eso era, ¿verdad? Era la división que había entre una población llamada ciudad y una población que se llamaba campo y que lo constituía una característica similar que es la civilización, porque poco a poco el ser humano fue evolucionando en todas sus áreas, ¿verdad? También en las basadas en las familias monógamas, la dominación de hombres sobre mujeres, esta es otra situación que ya en la actualidad se ha ido perdiendo un poquito, ¿verdad? Pero en aquel entonces la voz de mando del hombre dentro de una familia era respetada. Ahora en la actualidad también es respetada, pero a veces se comparte las ideas, a veces se comparten los gastos entre mamá y papá, o puede ser que mamá no puede trabajar, papá lo hace, pero no eso implica que papá siempre va a ser el voz de mando, sino que llegan a un consenso, ¿verdad? Entonces la dominación en aquel entonces era entre el hombre hacia las mujeres. Ahora me va a decir usted, no, señor, si ahora las mujeres nos mandan, ¿verdad? Pero depende mucho también de la comunicación, del consenso en el cual puedan llegar a tener, ¿verdad? Siempre y cuando buscando el bienestar de su familia, que eso es lo importante. La propiedad privada transmitida por herencias, ¿verdad? Lo que nuestros abuelitos le hicieron a nuestros papás a los hijos. Algunos tienen la oportunidad de ser mucho, de tener muchas tierras, por lo tanto, pues lo van a dividir. Entonces ya viene, hay un campo grande de 5 cuerdas y está dividido para 4 hermanos, ¿verdad? Entonces más de alguno va a construir algo ahí. Entonces ya va generando cierto límite para el área verde y así sucesivamente es lo que ha generado la gran construcción de áreas de infraestructura de casas, ¿verdad? En este caso, y que ha perdido el área verde, ¿verdad? También la existencia de una clase dominante apoyada por un Estado de instrumentos policiales, ¿verdad? En este caso, pues, de que hay ciertas clases dominantes. Lastimosamente, siempre va a existir la clase alta, baja y media, ¿verdad?
de que siempre las personas que van a tener en la clase alta, pues van a tener la oportunidad de poder crear diferentes tipos de edificios y que después pues lo van a convertir en condominios o que van a tener lotificaciones, etcétera, ¿verdad? Y no van a dejar áreas verdes, ¿verdad? Por lo tanto, eso va también a influir en nuestra civilización, ¿verdad? La propiedad privada y el Estado, que muchas veces han perdido personas, ¿verdad? Propiedades que el Estado ha tenido que agarrarlas. Quizás en aquel entonces, antiguamente, pues no existían las benditas escrituras, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, el Estado o los militares, pues se aprovecharon de esa situación y se apoderaron de ciertas tierras que no eran de ellos, pero que las personas por no tener esa situación de escrituras han perdido tierras, ¿verdad? O cuando se generó el conflicto armado, pues muchas personas tuvieron que emigrar y cuando ellos quisieron regresar a sus tierras, ya sus tierras ya tenían dueños. Entonces, eso también ha provocado, ¿verdad?, que exista la evolución en cuanto a nuestra civilización. Eh, para Childe, es otro autor, ¿verdad? Otro sociólogo, que consideraba que no puede entenderse la ciudad como un aspecto desvinculado de un proceso mucho más amplio, la revolución urbana, ¿verdad? Antes, pues, la situación de la siembra, pues era un bien común, ¿verdad? Siempre se buscaba un bien común. En cambio, en la actualidad, pues voy a buscar yo siempre mis beneficios, ¿verdad? No voy a pensar en el fulanito, sultanita, sino que voy a decir, ah, no, yo necesito esto, yo quiero esto, yo, ¿verdad? Ya no es a que voy a decir, miren, para todos, busquemos para todos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí pues se da la situación de la evolución, ¿verdad? Eh, aquí pues ya existe lo que es la división de trabajo, ya cada quien en cuanto a este proceso de la civilización, pues antes trabajaban todos por todos, ¿verdad? Pero llegó el momento de división de trabajo que, bueno, fulano va a hacer esto, sultano va a hacer esto, va a ganar tanto, ¿verdad? Entonces, ahí pues ya fue generando la situación económica también, ¿verdad? Y muchas personas desde ahí ya comenzaron a tener su estatus social, ¿verdad? Ya sea alto, medio o bajo, para que de ahí aparecieran las propiedades privadas y de esta manera pues las clases sociales también, ¿verdad? Algo que en la actualidad pues tiene mucha influencia, porque si es hijo del fulanito, si es hijo del sultanito, pues entonces hay que apoyarle, ¿verdad? Ah, pero como es hijo de la familia tal, yo no la conozco, no. Ah, bueno, entonces dejémoslo por un lado y apoyemos al que sí conocemos. Lastimosamente, pero todo se puede cambiar en este mundo siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo. Ahora, ¿por qué los descensos de las grandes ciudades? ¿Por qué se ha venido a pique, verdad, las grandes ciudades en aquel entonces? Por la situación, ¿verdad?, de que se ha generado los barrios, los asentamientos, lo que platicábamos de la ciudad capital, ¿verdad? De que buscan cualquier lugar que esté libre y apoderarse de ese pedazo de tierra y ahí construir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Permítame, aquí está. En por ejemplo, en Brasil se les conoce como favelas, ¿verdad? En Chile se les conoce como barriadas. En Argentina se les conoce como villa miseria o de manera neutra. Y en Guatemala se les conoce como los que llamamos asentamientos, ¿verdad? Siendo los más actuales aquí en Guatemala. Pero en varios países pues tienen lo mismo, solo que se les llama de diferente manera. Entonces, eso es lo que ha generado, ¿verdad? La degradación de nuestras grandes ciudades. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta o algún comentario, ¿verdad?, que usted quisiera realizar en cuanto a estos ascensos y descensos de las grandes ciudades. No, señor. ¿Seguros? No, No, señor, todo ninguno. bien. No, señor. Todo claro. Ah, No, muy bien. señor. Muy bien. Eso es bueno. Muy bien, señor. Entonces, ¿alguien más que quisiera comentar algo? Un chique, ¿estamos bien? No, No, ninguna. Gracias. Muy bien.
Entonces, solo recomendarles, ¿verdad? Que en el chat me hagan favor de colocar su nombre y carrera, los que no lo han hecho. Ahora los que ya lo hicieron, pues muchísimas gracias para tomarles la asistencia debida, ¿verdad? Así es de que si no hay más preguntas, si no hay algo más, entonces aquí quedaríamos con nuestra clase el día de hoy. Un gusto saludarles, poderles observar, aunque sea por este monitor, y saber que están muy bien, ¿verdad? Así es que muchas bendiciones. Seguimos platicando. Sí, Lorenzo. Señor, sobre la tarea de esta semana, señor. Sí, la tarea, la técnica es el árbol de conocimientos, ¿verdad? Entonces ahí Ajá. ya sabe, ¿verdad? Que en el tronco va el título, según los subtítulos irían en las ramas y en los frutos pues irían las ideas de los subtítulos, ¿verdad? Ahora si no, pues los ejemplos de los temas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces eso sería la tarea para esta semana. Ah, ok, señor, gracias. No tenga pena. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra situación? No sé. Entonces, quiero agradecerles por estar conmigo esta tarde y especialmente por tener sus cámaras activas. Y eso, pues, para mí es bastante importante. Así es que pasen feliz tarde, bendiciones y pórtense bien, por favor. Igualmente, señor, feliz tarde. Gracias, igual. Señor. Adiós. Yo sueño. Adiós, feliz tarde.